Rosita Colors, bienvenidos a mi canal. El día de hoy tengo un tutorial súper bonito y fácil de tejer. Es mi blusa, suéter o top tejida a crochet con el punto malla, net o red. Está tejida de manera circular, entonces ya no tiene costuras en los laterales. Anteriormente yo había tejido mi blusa Fernanda o suéter Fernanda, aquí les dejo la foto. La blusa Fernanda es una de las más vistas aquí en mi canal y siempre me habían pedido que la teja de manera circular, porque la blusa Fernanda está tejida con dos piezas igualitas y las uní aquí en los laterales. Pero esta blusa no tiene unión en los laterales. Está tejida de manera circular hasta las sisas y luego dividí el tejido en dos partes iguales para formar la sisa. Y para terminar usé el punto medio o punto bajo. Miren, aquí está la unión, parece un remallado, muy bonito. Esta talla es una XL a más, ¿no? A más grande. La blusa tiene 52 centímetros de ancho. Si quieres una blusa large, puedes tejer 50 centímetros. Una medium, 48 y talla small, 46 centímetros. Aquí yo tengo 22 centímetros de la sisa. Una talla large pueden ser 20 centímetros de abertura. Una medium 18 centímetros y una talla small 16 centímetros de abertura. Siempre entre talla y talla, recuerden, son 2 centímetros de diferencia. Pero también puedes medir el ancho de tu suéter con un polo, con un t-shirt que tengas en casa. Esta blusa no tiene ni aumentos ni disminuciones. Empecé aquí con el punto vareta o punto alto con 132 varetas. En el video yo había tejido con 150 varetas, pero me quedó mucho más ancho. Pero allí en el video les digo cuántos puntos tengo y los centímetros que hacen esos puntos. Este hilo que he usado, en la etiqueta me dice que puedo usar ganchillos entre 3 a 4 milímetros. He usado el ganchillo 4 milímetros y medio para que el tejido me quede un poco suelto. Este suéter lo puedes tejer con cualquier hilo, puede ser para verano, para invierno, puede ser con hilo de algodón o con hilo de acrílico. Para esta blusa he utilizado 300 gramos de hilo de algodón. Bueno, ahora vamos a aprender a tejer esta linda blusa o suéter tejida a crochet. Tú debes tejer una muestra con tu hilo y ganchillo para saber cuántos puntos hace o cuántos centímetros hace tu tejido. Este punto malla, red o net se debe tejer con múltiplos de 3. ¿Cuál es el múltiplo de 3? 3, 30, 45, 60, 90, 132 como mi blusa o 150 cadenetas que hacen 150 varetas o puntos altos. El hilo que voy a utilizar es un hilo de algodón que en la etiqueta me dice que puedo utilizar ganchillos entre 3 a 4 milímetros, pero yo he utilizado el ganchillo 4 milímetros y medio para que el tejido me quede un poquito más suelto. Tú puedes utilizar incluso hilo más delgado. Ahora les voy a tejer una muestra con 45 cadenetas que son múltiplos de 3. Así empiezo a tejer yo mis cadenetas. Envuelvo 2 veces, este primero pasa por el segundo punto. No suelto los hilos y engancho nuevamente y aquí tejo la primera cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 41, 42, 43, 44 y 45 cadenetas. Así yo he tejido 132 cadenetas.
Luego vamos a enderezar las cadenetas porque las vamos a unir. Con mucho cuidado, aquí encontramos la primera cadeneta e insertamos el ganchillo en la primera cadeneta. Con el hilo que va a la madeja voy a tejer un punto deslizado. Y aquí ya uní la vuelta. Ahora que ya unimos las cadenetas, vamos a tejer de manera circular. Voy a tejer 2 cadenetas como la primera vareta y en cada punto vamos a tejer una vareta o punto alto. Enganchamos, entramos al siguiente punto, traemos un lacito, engancho, paso por 2, engancho y paso por 2 puntos. Nuevamente enganchamos, entramos a la siguiente cadeneta, traemos un lacito, enganchamos, pasamos por 2, enganchamos y pasamos por 2. Así vamos a repetir. Si yo tengo 45 cadenetas, al final debo tener 45 varetas. Varetas o puntos altos, siempre hay que chequear que el hilo esté aquí abajo. Vamos a tejer los últimos 5 puntos. 41, 42, 43, 44 y 45 varetas. Para unir, aquí encontramos las cadenetas de inicio. En la segunda cadeneta vamos a insertar el ganchillo y vamos a tejer un punto deslizado. Y ya terminamos la primera vuelta. Para empezar la segunda vuelta voy a tejer 2 cadenetas como una vareta y vuelvo a tejer las 45 varetas. No insertamos en el mismo punto donde están las cadenetas, debemos ir al siguiente punto y insertamos y tejemos una vareta. Si tú tienes 60 varetas, en las vueltas de pretina debes tener esas 60 varetas para que nuestro tejido nos quede parejo. Yo empecé con 132 varetas en la primera vuelta y tuve siempre en cada vuelta 132 varetas. Tú puedes tejer el ancho de pretina que prefieras. Bueno, yo voy a continuar y regreso para mostrarles cómo unimos esta segunda vuelta. y 45 varetas. Para unir la vuelta, entramos en la segunda cadeneta de inicio y unimos con un punto deslizado. Y ya tengo 45 varetas nuevamente en la segunda vuelta. Miren, desde aquí ustedes ya pueden ir contando cuántos centímetros hace su tejido. Por ejemplo, aquí yo tengo
aproximadamente 18 centímetros. Por 2 vienen a ser 36 centímetros, que sería un suéter súper pequeñito. Pero ustedes deben tejer una muestra y de allí calculan cuántas varetas necesitan para tejer el ancho que ustedes desean. Mi blusa tiene 132 varetas que hicieron 52 centímetros de ancho. En total serían 104 centímetros. Pero eso ya se los muestro más adelante. Ahora, para empezar nuevamente la siguiente hilera, tejemos 2 cadenetas, saltamos este punto, vamos al siguiente. Siempre trato de agarrar 2 hilos y empiezo a tejer nuevamente las varetas o puntos altos. Una vareta en cada punto. Miren, aquí entramos. Mi suéter solo tiene 3 vueltas con el punto vareta. Yo ya tengo el video avanzado donde les muestro cómo termino la tercera vuelta y cómo empiezo a tejer el punto malla. El último punto lo tejo donde están las cadenetas de inicio. Siempre trato de agarrar 2 hilos y tejemos la última vareta. Ahora, para unir, solo entro en la segunda cadeneta y tejo el punto deslizado. Y ya terminamos. La pretina. No voy a hacer una pretina muy ancha porque va a ser una blusa larga. Vamos a ver cuánto está midiendo. Aproximadamente 56 centímetros de ancho por 2 viene a ser 112 centímetros. Y la pretina, las 3 vueltas están midiendo aproximadamente 4 centímetros y medio. Cuando ya tienes lista la pretina, vas a empezar a tejer el punto fantasía, el punto red o net o malla. Voy a tejer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas. A continuación voy a ir al tercer siguiente punto. Aquí donde están las cadenetas, el primero, 1, 2, 3. Entramos y tejemos un medio punto, punto bajo o punto medio. Aquí empezamos ya con el primer arco. Luego tejemos 5 cadenetas, 3, 4 y 5. Y nos dirigimos al siguiente tercer punto, 1, 2 y 3. Y tejemos otro medio punto. Y vamos a repetir 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5. Y en el tercer siguiente punto, 1, 2, 3, tejemos un medio punto. Así voy a repetir hasta terminar esta primera vuelta. 5 cadenetas y un medio punto. Cada 3 puntos. Cadenetas de inicio. Desde aquí vamos a empezar a tejer en circular, ya sin unir. 5 cadenetas, un medio punto, y tenemos que ver que coincida, ¿no?, el tejido. Por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Si coincide, perfecto.
tejemos 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, y aquí encontramos las 6 cadenetas. La primera cadeneta representa a un medio punto. Ahora, un tip: ¿qué pasa si tus puntos no cuadran? Entonces ya no tejes cada 3 puntos, tejes cada 2 puntos hasta que al final te cuadre, pero solo al final de la vuelta. No vayas a destejer todo tu tejido por un punto, solamente destejes 2 o 3 arcos y ya no tejes cada 3, sino cada 2 puntos. Eso solamente debe cuadrar al inicio, en esta vuelta. Ya después solo se continúa tejiendo. Aquí, miren, aquí está las 6 cadenetas de inicio. Voy a tejer las últimas 5 cadenetas, 2, 3, 4 y 5. Y en la primera cadeneta, que representa al primer medio punto, vamos a unir con un punto deslizado. Y ya unimos toda la vuelta. Ahora, para empezar, solo voy a tejer 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y desde aquí debo continuar tejiendo el medio punto, donde aquí está el primer arco. Vamos a buscar la tercera cadeneta de las 5, que viene a ser el centro. Entramos y tejemos un medio punto. Y repetimos 5 cadenetas y un medio punto en la tercera cadeneta del arco, que viene a ser el centro. Son 5 cadenetas, son 2 a la derecha, 2 a la izquierda y una en el centro. 5 cadenetas y repetimos. Así voy a continuar hasta terminar esta vuelta. Tejiendo la blusa en circular. Ya estamos en la segunda vuelta. Estoy tejiendo 5 cadenetas y un medio punto sobre las 5 cadenetas de la anterior vuelta. Aquí debo tejer 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, el medio punto en la tercera cadeneta de la anterior vuelta, nuevamente 5, 1, 2, 3, 4 y 5 cadenetas. Tejemos sobre este último arco, 1, 2, 3, el medio punto. Y miren, aquí encontramos el arco de inicio de esta segunda vuelta. Aquí tejí 5 cadenetas. Entonces, desde aquí voy a empezar a tejer en circular. Aquí tejo 2, 3, 4, 5 cadenetas. Aquí buscamos la tercera. Y aquí ya estoy uniendo la vuelta y estoy continuando con el tejido. Aquí voy a poner un ganchito para recordar dónde hice la unión. Ya desde aquí solo vamos a repetir en circular, ya no voy a unir las vueltas, solo vamos a continuar. Por ejemplo, aquí tejemos las 5 cadenetas, 3, 4, 5 cadenetas y el medio punto en la tercera cadeneta de la anterior vuelta. Yo voy a avanzar y les voy a mostrar cómo voy a continuar el tejido. 5 cadenetas y un medio punto. Terminando la vuelta. Miren, estoy llegando ya al inicio de la anterior vuelta, pero aquí solo vamos a seguir tejiendo
en circular, ya no vamos a unir la vuelta. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5 cadenetas y siempre repitiendo el medio punto en la tercera cadeneta de la anterior vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y aquí encontramos estas cadenetas, entramos en la tercera, que viene a ser la mitad. Entonces miren, aquí ya no estoy uniendo la vuelta, solo estamos continuando. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y nos dirigimos a la tercera cadeneta de la anterior vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y un medio punto. Y ya desde aquí estamos tejiendo en circular, ya no estamos uniendo las vueltas. Bueno, yo regreso cuando ya tenga el tejido avanzado y vamos a dividir el tejido en dos partes para tejer las sisas. De la blusa tengo 52 centímetros. Por 2 vienen a ser 104 centímetros. Recuerda que estamos tejiendo de manera circular. Cuando tejemos el punto fantasía, malla, net o red, esto va a ser más ancho. Aquí ya he tejido varias vueltas de mi blusa con el punto net, malla. Estoy tejiendo de manera circular. He puesto aquí un ganchito donde está el hilo de inicio, donde hice la unión. Aquí tengo 132 varetas. En el anterior video yo hice más varetas al inicio, pero me salió muy ancho. Entonces solamente puse 132 cadenetas que hicieron 132 varetas. Al final ya les voy a dar las medidas de este suéter. Luego empecé a tejer el punto malla y estoy tejiendo en circular. Aquí he puesto este ganchito donde vendría a ser el lateral de inicio. Vamos a medir aquí. Recuerden que este punto estira. Cuando lo medimos en la mesa con las 3 vueltas del punto vareta, está midiendo casi 32 centímetros. Esto vendría a ser una talla large grande o XL. No tiene aumentos ni disminuciones. Vamos a ver aquí el cuerpo, está midiendo casi 64 centímetros, que viene a ser 128 centímetros en total. Esta es una blusa con mucha caída, es una blusa suelta. Miren qué bonito está quedando. También vamos a contar las vueltas. Yo voy a llegar hasta aquí, que viene a ser la primera mitad. Voy a contar cuántos arquitos tenemos y de ahí lo vamos a dividir en dos partes iguales. Vamos a contar. ¿Cómo contamos las vueltas? Miren, desde cualquier arquito, aquí hay uno al inicio y vamos a ir hacia el lateral, hacia la derecha vamos a contar. Entonces, por ejemplo, empezamos con este primer arquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vueltas. Voy a llegar hasta la marquita que viene a ser aproximadamente el mismo lateral, donde está el hilo de inicio. Son 5 cadenetas y un medio punto. 1, 2, 3, 4, 5. Y el medio punto lo tejemos en el tercer punto de la anterior vuelta, en el arquito. Vamos a poner allí para que ustedes puedan ver bien. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y un medio punto. 1, 2,
3, 4, 5 cadenetas y un medio punto. Esta vuelta voy a tejer el medio punto y aquí encuentro la marquita, así que voy a tejer aquí 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas, y voy a empezar a contar desde la marquita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 42, 43 y 44 arquitos. Si tengo 44 arquitos, entonces voy a dividir 22 para la delantera y los otros 22 para la espalda. Por ejemplo, si tienes 50 arquitos, vas a dividir 25 y 25. Si tienes 60, 30 y 30. Y así sucesivamente. Entonces, aquí yo tengo el ganchito, voy a contar 22 arquitos de donde está el ganchito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 20, 8, 21 y 22. Aquí voy a poner otro ganchito. Ya estoy dividiendo a la mitad nuestro tejido. Entonces aquí he tejido 6 cadenetas, porque aquí vamos a voltear ya el tejido. Aquí tengo 6 cadenetas y vamos a tejer el medio punto en este primer arco. En el tercer punto entramos, vamos a ver bien acá. En el tercer punto voy a tejer un medio punto y ya estamos dividiendo el tejido. Después del medio punto tejemos las 5 cadenetas, 2, 3, 4, 5. Las 6 solamente son para el inicio de esta hilera. Y repetimos 5 cadenetas y un medio punto. Aquí nos dirigimos al centro, tejemos el medio punto. Así voy a tejer hasta encontrar esta marquita. Yo voy a tejer hasta este arco. Bueno, voy a avanzar y regreso para mostrarles cómo terminamos esta primera hilera. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y un medio punto. Entonces estoy tejiendo 5 cadenetas y un medio punto. Vamos a ver acá. Y la marquita está en el otro lado. Entonces este lateral termina aquí. Esto viene a ser el revés del tejido. Aquí ya tejí el medio punto, voy a tejer 2 cadenetas y voy a enganchar 2 veces porque voy a tejer una doble vareta. ¿Dónde? Voy a tejer la doble vareta en la segunda siguiente cadeneta. 1 y 2. Aquí vamos a tejer la doble vareta. Se engancha, se pasa por 2 puntos, se engancha, pasamos por 2 puntos y terminamos por 2 puntos. Esta es la doble vareta o doble punto alto. Ahora nuevamente voy a tejer 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y volteamos el tejido. Y ahora sí estoy nuevamente por el frente de mi blusa. Aquí vamos a repetir todos los puntos. ¿Dónde vamos a tejer el medio punto? Vamos a pasar este primer arquito y en este segundo arquito vamos a tejer el medio punto. Y nuevamente repetimos 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5 y el medio punto en el centro del arquito de la anterior vuelta. De aquí solo voy a tejer las 5 cadenetas y el medio punto.
hasta el final de la hilera. Terminando esta hilera, estoy por el frente del tejido. Miren, aquí está el ganchito naranja. Y vamos a terminar esta hilera. Tú tienes que recordar cómo se termina cada hilera, una por el frente y la otra por el revés, son diferentes. Aquí tejemos 5 cadenetas, 3, 4, 5. En el centro tejemos el medio punto. Y aquí encuentro el último arquito. Voy a tejer 5 cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en la tercera cadeneta de las 6 vamos a tejer el medio punto. Entonces ya terminamos esta hilera. Para empezar, la siguiente hilera, que viene a ser la del revés, se tejen nuevamente 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se voltea el tejido. Aquí sí vuelvo a tejer en este primer arquito, sí debo tejer el medio punto. Entonces vamos al centro de las 5 y tejemos este medio punto. Entonces aquí repetimos 5 cadenetas y un medio punto. 2, 3, 4 y 5. Este viene a ser el revés del tejido. Bueno, voy a avanzar y regreso para mostrarte cómo termino esta hilera. Aquí estoy terminando esta hilera. Recuerden que estoy por el revés del tejido. Son solo 2 hileras que debes repetir. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y aquí encuentro el último arquito. Aquí tejemos en el centro el medio punto, 2 cadenetas y engancho 2 veces para tejer la doble vareta. Esto es solo por el revés del tejido. Y donde entramos aquí en la cadeneta de la esquina y aquí tejemos la doble vareta o doble punto alto y ya terminamos esta hilera. Tejemos nuevamente 6 cadenetas. Las 6 cadenetas siempre son en cada hilera igual, se repiten por el frente y el revés. Repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y volteamos y ahora estoy por el frente del tejido. Este es el frente. Aquí debemos insertar en el segundo arquito. Entonces pasamos este primer arco y en este segundo es donde tejemos el medio punto. Y ya estoy repitiendo las anteriores hileras. Entonces así vamos a tejer las 5 cadenetas, 3, 4, 5 cadenetas y repetimos el medio punto. Bueno, yo voy a seguir avanzando tejiendo la primera y segunda hilera. Vamos a repetir y regreso para mostrarles cómo terminamos este primer lado y luego les voy a mostrar cómo sacamos los puntos para tejer la otra pieza. Aquí ya he tejido varias hileras del punto malla. En la primera pieza he dividido la blusa en 2 partes. Aquí están los ganchitos. Estoy por el revés, esto viene a ser el revés. Y
Tengo aproximadamente 52 centímetros de largo. Repetimos aquí 5 cadenetas y un medio punto. Aquí va el primer medio punto, 5 cadenetas. Para terminar por el revés del tejido, después de las 5 cadenetas tejemos el medio punto en la tercera cadeneta, luego tejo 2 cadenetas y envolvemos 2 veces para tejer la doble vareta en la primera cadeneta de este arco. Así siempre se termina el revés del tejido. Ahora que ya terminamos la hilera con la doble vareta, voy a empezar a tejer los medios puntos. Vamos a hacer 2, 3 hileras. Por el frente se empiezan a tejer los medios puntos. Vamos a tejer una cadeneta como el primer medio punto y volteamos el tejido. Ahora estoy por el frente del tejido. En este arquito de 2 cadenetas voy a tejer solo un medio punto. Ahora ya tenemos 2 medios puntos. En el medio punto de la anterior hilera tejemos otro medio punto. Aquí ya tenemos 3. En el arco, que son 5 cadenetas, voy a tejer 2 medios puntos. Saltamos uno, tejemos en la cadeneta, entramos y tejemos un medio punto. Yo trato de agarrar siempre 2 hilos. Nuevamente saltamos un punto y en el siguiente tejemos otro medio punto. Y en el medio punto de la anterior hilera nuevamente otro medio punto. Entonces aquí tengo 1, 2, en el medio punto 3, 4, 5 y 6. Nuevamente saltamos un punto, 7 medios puntos, saltamos un punto, 8 medios puntos y en el medio punto de la anterior hilera otro medio punto. Aquí ya tengo 9 medios puntos y así vamos a repetir en cada arco 2 medios puntos y en el medio punto de la anterior hilera otro medio punto. $65, $66, pero me queda este arquito. Entonces en la esquina voy a tejer el medio punto número 67. Entonces tengo 67 puntos, 67 medios puntos. En cada hilera que voy a tejer debo tener también los 67 medios puntos. Para empezar la siguiente hilera tejemos una cadeneta como el primer medio punto y volteamos el tejido. Saltamos este primer medio punto, si no yo tejería aquí un aumento. Saltamos este primer medio punto y vamos al siguiente. Y empezamos a contarlos, porque los medios puntos son un poco difíciles de contar. Entonces empezamos 2, 3, 4, 5, 6, 66 y 67 puntos. Entonces en cada hilera debo tener
los 67 medios puntos. Tejemos una cadeneta como el primer medio punto de la siguiente hilera y volteamos el tejido. Ahora nuevamente estoy por el frente, la primera cadeneta es el primer medio punto y empezamos a tejer los medios puntos. Siempre saltamos este primer punto para no tejer aumentos. Esta ya vendría a ser el segundo medio punto. 2, 3, 4, 5, 6. Aquí estoy terminando la tercera y última hilera. Este es el frente del tejido. Aquí tengo 63 puntos, 64, 65, 66 y el número 67 en la esquina. Si no tejes los puntos correctamente, puedes empezar a hacer disminuciones. Por eso siempre hay que tratar de contar los medios puntos. Aquí tejo el punto número 67. Ahora voy a cerrar por el frente del tejido. ¿Cómo cerramos? Pasamos solo el hilo por el último punto, cortamos, dejamos unos centímetros porque voy a unir el hombro. Entonces he dejado todo esto. Y termino de pasar el hilo por el último punto. Y ya terminamos. Ahora voy a empezar a tejer la segunda pieza de nuestra blusa. Cuando tú ya termines la primera pieza, vas a empezar con la segunda. Recuerden que yo puse aquí ganchitos, aquí en este primer arquito y en el último arquito. Siempre los voy a dejar ahí para reconocer dónde empieza y termina mi pieza de la blusa. Estoy por el frente del tejido. Miren, este es el frente. Aquí puedes ver como nuditos. Y en el revés es diferente, son como líneas. Entonces aquí en este primer arquito vamos a empezar a tejer la segunda pieza. La segunda pieza debe ser igual que la primera. Aquí por el frente del tejido, en el primer arquito, vamos a insertar el ganchillo en la primera cadeneta de las 5. Aquí trato de agarrar siempre 2 hilos. Y vamos a pasar el nuevo hilo. Primero vamos a tejer una cadeneta de unión y luego voy a tejer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenetas. Aquí por el frente debo insertar el ganchillo en el segundo arquito. Entonces pasamos este primero y aquí en el segundo empiezo a tejer el medio punto. Nuevamente las 5 cadenetas y el medio punto en el centro del arquito. Así vamos a repetir hasta llegar al último arquito. Uno, 2, 3, 4, 5 y aquí encuentro el arquito con el ganchito. Entonces solo tejemos un medio punto en el centro, en la tercera cadeneta. Aquí ya terminamos esa hilera por el frente. Por el revés vamos a tejer 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. 6 cadenetas y volteamos el tejido. Aquí por el revés vamos a insertar el ganchillo en el primer arco. Voy a tejer un medio punto en el primer arquito, en la tercera cadeneta. Estamos por el revés. Nuevamente las 5 cadenetas
y repetimos un medio punto en cada arquito. 5 cadenetas y el medio punto en la tercera cadeneta. Aquí ya estamos repitiendo lo de la primera parte, de la primera pieza. En el revés del tejido se termina siempre con 2 cadenetas y una doble vareta. Entonces recuerda que debes tejer las mismas hileras que has tejido en la primera pieza. 2, 3, 4, 5 cadenetas y aquí encuentro el último arquito. Aquí tejemos en el centro el medio punto, 2 cadenetas y engancho 2 veces para tejer la doble vareta. Esto es solo por el revés del tejido. Y donde entramos aquí en la cadeneta de la esquina. Y aquí tejemos la doble vareta o doble punto alto. 6 cadenetas. Las 6 cadenetas siempre son en cada hilera igual, se repiten por el frente y el revés. Repetimos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y volteamos y ahora estoy por el frente. Insertar en el segundo arquito. Entonces pasamos este primer arco y en este segundo es donde tejemos el medio punto. Y ya estoy repitiendo las anteriores hileras. Así vamos a tejer las 5 cadenetas, 3, 4, 5 cadenetas y repetimos el medio punto. Voy a unir los hombros. Les voy a decir cuánto está midiendo mi blusa aquí arriba. Aproximadamente 63 centímetros. Aquí abajo tenemos 52 centímetros cada pieza, ¿no? Ya tenemos la abertura de las mangas y vamos a unir hombro con hombro, pero por el revés del tejido. Vamos a voltear nuestra blusa hacia el revés. Debes unir ambos lados, ambos hombros con los mismos centímetros. Vamos a unir esquina con esquina y con el hilo vamos a traerlo hacia adelante. Tejemos una cadeneta y vamos a unir con un medio punto frente a frente. Tejemos un medio punto. Terminando de unir hombro con hombro, aquí voy a tejer el punto número 18. Miren, aquí está este arquito, voy a hacer hasta este arquito, así que voy a tejer este último punto, el número 19. Frente a frente unimos con un punto medio. Y ya he cerrado hasta este arquito. Ahora, para terminar, solamente pasamos el hilo por dentro del último punto. Y ya terminamos de cerrar hombro con hombro. Ya hemos unido. Miren, parece un remallado. Aquí he unido 1, 2, 3, 4, 5, 6 arquitos. Vamos a ver cuántos centímetros tenemos.
14 centímetros. Entonces en el otro hombro también debes unir 14 centímetros. Ahora les voy a mostrar cómo coser uno de los hilos. Para ello voy a usar una aguja para coser hilos. Por el revés voy a empezar a coser. Siempre primero hago un nudito para que no se vaya a abrir nuestro tejido, ¿no? Ahí está. Y desde aquí empiezo a pasar la aguja solo por el centro de los puntos. Miren, en el frente no se ve la aguja. Ya he terminado de unir los dos hombros. En cada lado he unido 14 centímetros. Si tú quieres una blusa con hombro caído, solamente vas a dejar más centímetros de abertura del cuello. Y si quieres una blusa o suéter con el cuello más cerrado, vas a unir más centímetros. Ahora les voy a decir cuánto están midiendo estas tres hileras del punto medio, aproximadamente 2 centímetros. Y ya tenemos lista nuestra bella blusa tejida a crochet en una sola pieza. Espero que me escriban y me comenten de qué color se la van a tejer. Antes de terminar con este lindo tutorial, quiero invitarlas a que se suscriban a mi canal. Aquí en YouTube es totalmente gratis. Recuerda activar la campanita para que recibas las notificaciones cuando subo un nuevo video a mi canal. También me encuentras en Facebook e Instagram. Muchas gracias a todos mis seguidores por ver mis videos, comentarlos y compartirlos y darles un like o un me gusta, y nos encontramos en mi próximo tutorial. Chao, chao. Gracias mis amores.